I want to start by saying this. I do not believe you can prove that tithing is the New Testament standard for giving. Quiero comenzar con esto. Yo no estoy convencido que la Biblia prueba que en el Nuevo Testamento o en el tiempo que nosotros nos encontramos, el diezmo es la regla para nosotros dirigirnos como cristianos y dar nuestras ofrendas. In fact, I would say to you this, tithing was not the Old Testament standard for giving. Y de hecho le diría esto, que de acuerdo al Viejo Testamento, el diezmo no era el estandarte, la medida para dar. You say, Pastor, we know better. Tithing's taught in the Old Testament. Y ustedes pueden decir, pastor, yo sé mejor que eso, el Viejo Testamento enseña del diezmo. I recognize you find tithing in the Old Testament. Yo reconozco que sí, el Viejo Testamento habla del diezmo. But to say tithing is found in the Old Testament is different from saying it was the Old Testament standard for giving. Pero el decir que en el Viejo Testamento se encontraba el diezmo es diferente a decir que esa era la medida o el estandarte de dar tus ofrendas en el Viejo Testamento. These pastors that push tithing all the time, what they're doing is they're basically putting a legal requirement upon their people. Estos pastores que siempre están promoviendo el diezmo en sus iglesias, lo que están haciendo es imponer un método legalista a su pueblo. They typically do it from the book of Malachi. Y típicamente se basa en el libro de Malaquías. Let's look at Malachi. Vayamos ahí un momento. Malachi chapter 3 and verse 8. Malaquías 3:8. Many of you are familiar with this. Muchos de ustedes están familiarizados con esto. In fact, some of you are pastors. De hecho, muchos de ustedes aquí son pastores. Some of you have probably preached this verse. Y probablemente muchos de ustedes han predicado este versículo. Will man rob God? Yet you are robbing me. But you say, how have we robbed you? In your tithes and contributions. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Verse 9, you're cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nation of you. Versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. Traed todos los diezmos al alfolí y hallad alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. And so people say, see, tithing is taught. Y ven, las personas dicen, ¿ves? El diezmo se enseña en el Viejo Testamento. But wait a second. Verse 8 does not say you're robbing God because you're failing to give your tithe. Pero observen que el versículo 8 no dice que le estamos robando a Dios porque hemos fallado o han fallado de dar vuestro diezmo solamente. It says you're robbing God because you don't give your tithes and contributions. Pero dice que le estás robando a Dios porque has fallado en traer tu diezmo y ofrendas. What are the contributions? ¿Cuáles son las ofrendas? What's that all about? ¿De qué se trata eso? That's obviously more than a tenth. Obviamente eso es algo más allá del diezmo, del 10%. If a tithe is a tenth, God says you're robbing him not just because you don't give the tenth, you're robbing him because you don't give the contribution as well. Entonces, si estamos hablando de que Dios dice que le estás robando
su diezmo, que es el 10%, el Señor no se queda ahí. Él dice que también le estás robando porque no traes tu ofrenda. So, definitivamente está hablando de algo que sobrepasa el 10%. But here's what you find when you come over to the New Testament. Pero esto es lo que encuentra cuando entramos al Nuevo Testamento. In the New Testament, you get teaching that says the whole law, all the law and the prophets hang upon two commandments. En el Nuevo Testamento encontramos enseñanza que dice que toda la ley y los profetas, todo se consuma en estos dos mandamientos. You love God with all your heart, soul, mind, and strength, and you love your neighbor as yourself. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y amarás a tu vecino como a ti mismo. The Apostle Paul said the whole law can be summed up like this. Y el apóstol Pablo dice que la ley entera se puede resumir en esto. You love your neighbor. Ama a tu hermano, ama a tu vecino. Did you hear how John put it? ¿Escucharon cómo lo puso Juan? He doesn't say that if you see your brother in need and you don't give, you got a problem because you're not tithing. Él no dice que si ves a tu hermano en necesidad y no suples su necesidad, le estás robando porque no diste tu diezmo. He says if you don't give, how does the love of God dwell in you? Él lo que dice es que si no das, si no contribuyes a esa necesidad, ¿cómo es posible que el amor de Dios more en ti? When you come to the New Testament, Cuando vamos al Nuevo Testamento, let's look at the standard of giving. veamos la medida, veamos el estandarte de dar. Let's do a bit of a survey. Veamos aquí en varios lugares. How about Luke 3, verse 10? Lucas 3:10. Let's turn there. Vayamos ahí. I mean, I want us to see what happens in the lives of men and women when they're truly born again. Yo quiero que veamos qué sucede en las vidas de hombres y mujeres cuando verdaderamente son nacidos de nuevo. I want you to see what happens. Quiero que vean qué sucede. I want you to see what Jesus expects will happen. Y yo quiero que ustedes vean lo que Cristo espera ver como evidencia en estas personas que han sido nacidas de nuevo. In Luke 3, John the Baptist is preaching. En Lucas 3, Juan el Bautista está predicando. Notice verses 10 and 11. Vean los versículos 10 y 11. The crowds asked John, "What are we supposed to do?" Y la gente le pregunta a Juan, ¿qué deberemos de hacer? Isn't this interesting? When the crowds are listening to John the Baptist preach, and he says, "Repent," they say, "What should we do?" ¿No es interesante cuando las multitudes están escuchando a Juan el Bautista predicar y ellos escuchan su mensaje que dice arrepiéntase? He doesn't say Ellos contestan, ¿qué debemos de hacer? he doesn't say be religious and go to church. Y él no les dice, sean religiosos y vayan a la iglesia. Be religious and fast. Sean religiosos y ayunen. Make sure you go to the prayer meeting. Encárgate de ir a la reunión de oración. Now look, all those things may be good, Escuchen, todas esas cosas son buenas. but we can do all that and just play church. Pero podemos hacer todo eso y jugar a la iglesia. He goes to the heart of the matter. Pero él va al corazón del asunto. Look what he says. Mire lo que él dice. Whoever has 2 tunics is to share with him who has none. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Okay, let me ask you something. Does he say if you have 10 tunics, give 1? Because you got a tithe. Ok, permítame compartirle esto, preguntarle esto. Dice el versículo, si tienes 10 túnicas, da una porque tienes que dar el diezmo. Is that what he says? ¿Eso es lo que dice? What does he say? ¿Qué es lo que dice? If you have 2, give 1. He says, if you have 2, give 1. What percentage is that?
¿Qué porcentaje es ese? Come on, mathematicians. Half, 50. That's 50%. Eso es el 50%. A little bit bigger than 10%, isn't it? Un poquito más grande que 10%, ¿verdad? Okay, let's look at Zacchaeus. Ok, veamos a Zaquías. Luke 19, verse 8. Lucas 19:8. Zacchaeus gets saved. Zaquías es redimido, es salvado. How do we know? ¿Cómo sabemos? Because Jesus says so. Porque Cristo lo dice. Verse 9. Vean versículo 9. Today salvation has come to this house. Refiriéndose a Zaqueo, dice Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. How did Jesus know that salvation came to that house? ¿Cómo supo Jesús que la salvación vino a esta casa? Because Zacchaeus said, you know what? I'm going to stop robbing the Lord and I'm going to start tithing. Porque Zaquías dijo, ¿saben qué? Voy a parar de robarle a Dios y le voy a dar mi diezmo. That's not what he said. Eso no fue lo que dijo. Verse 8. Versículo 8. Zacchaeus stood and said to the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. Entonces Zaqueo, puesto en pies, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. And if I've defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. Jesus says, salvation's come to this house. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. How much did he give to the poor? 10%? ¿Cuánto Dios saqueó al pobre? ¿10%? 50%. 50. Let's look at something else. Veamos algo más. Let's think about something. Bueno, pensemos sobre algo. Yesterday, we talked about the rich young ruler. Ayer hablamos sobre el joven rico. How much did Jesus tell him to give? ¿Cuánto le dijo Dios o Cristo a él que tenía que dar? 100%. 100%. You see, you're going to have a hard time in the New Testament proving you have a legal obligation of giving 10%. Vas a tener muchísima dificultad en el Nuevo Testamento para probar que legalmente tienes una obligación de dar el 10%. John the Baptist said, you see needy people, give half. Juan el Bautista dijo, ves personas con necesidad, dale el 50%, da la mitad de lo que tienes. Jesus Christ says, you see Zacchaeus, this little guy over here that used to be a tax collector? Salvation's come to his house, and you can tell because he just gave half his money away. Jesucristo dice, ves aquí a Zaqueo, este pequeño hombre, un recolector de impuestos, salvación ha venido a su casa porque ha dado el 50% a los pobres. Rich young ruler, Jesus wanted it all. El joven rico, Jesucristo le demandó todo. What percentage is it when Jesus says, sell your possessions and give to the poor? ¿Qué porcentaje es cuando Cristo dice, vende tus posesiones y dala a los pobres? He doesn't tell us what percentage. No nos dice qué porcentaje. Why? ¿Por qué? Because as Christians, we're not supposed to be driven by external law. Porque como cristianos no somos guiados por leyes externas, We're supposed to be driven by transformed hearts. pero somos guiados por corazones que han sido transformados. We're supposed to be driven by the love of God. Estamos guiados, impulsados por el amor de Dios We're supposed to be driven by true faith. y por fe verdadera. How about Luke 14? ¿Qué tal Lucas 14?
Let's look at that. 14. We looked at this text yesterday. Vimos ayer, Lucas 14, Luke 14:33. 14:33. Let's read that together. Leamos esto juntos. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. You ever heard people say, 90%'s mine, 10%'s the Lord's? ¿Han escuchado a las personas decir, 90% es mío, 10% es de Dios? They didn't get that from our Bible. Eso no lo sacaron de nuestras Biblias. What does this text say? ¿Qué dice este versículo? 100%. 100% es de Dios. How about, we've been talking about her a whole lot, this poor widow. ¿Qué tal? Hemos estado hablando bastante de esto. ¿Qué tal la viuda pobre? Luke 21. Lucas 21. Luke 21 verses 2 through 4. Lucas 21, 2 al 4. Let's read verses 1 through 4. Bueno, leamos del 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas a Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Notice verse 4. Observen versículo 4. She put in all she had. Vean lo que dice, ella echó todo el sustento que tenía. 10%? 10%, Add another 0 to the end. añádale otro 0 a ese 10%. 100%. 100%. Let's look once again at the book of Acts. Veamos nuevamente el libro de Hechos. We looked at Acts chapter 4. Let's look at Acts chapter 2. Veamos Hechos 2. Anteriormente vimos Hechos 4. Veamos ahora Hechos 2. Notice verse 42. Veamos el versículo 42 Notice verse 41. y el 41. 3,000 people were saved. 3,000 personas fueron añadidas, fueron salvas. About 3,000 souls, it says, were added that day. Dice que 3,000 almas fueron añadidas ese día. Verse 42. Versículo 42. They did devote themselves to the teaching, fellowship, the Lord's Supper, prayers. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Notice verse 44. Vean el versículo 44. All who believed were together and had all things in common. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. What does common mean? ¿Qué significa en común? All things in common. Todas las cosas en común. Do you know what it means? ¿Saben qué significa? It means when I get saved, what I have is yours. Eso significa que cuando Dios me salva, lo que yo poseo es tuyo. People say all the time, mi casa es su casa. Las personas dicen muchas veces, my house is your house. 99.9% of the people that say that don't mean it. 99% de las personas que dicen eso en realidad no lo dicen de corazón. Next time somebody says that to you, move in.
La próxima vez que alguien te diga eso, muévete, múdate a la casa. Let your kids scribble on the walls with their crayons Deja que tus niños escriban en sus paredes con sus crayolas and see if they really meant it. y ve si de verdad lo decían de corazón. The early Christians meant it. Estos cristianos aquí, You know what all things era in, real para ellos. you know what all things in common mean? ¿Ustedes saben lo que significa todo en común? It means when I get saved, my bank account is yours. Eso significa que cuando Dios me salva, mi cuenta de banco es tuya. My possessions are at your disposal. Mis posesiones están a tu disposición. All things in common means 100%. Todas las cosas en común significa 100%. Verse 45, and they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. It doesn't mean that we believe in communism. Eso no significa que creemos en el comunismo. It doesn't mean that when we get saved, we give our church and our car or our home and our cars and our clothes and everything to the church. Eso no significa que cuando Dios nos salva, ahora le damos a la iglesia nuestras casas, nuestros carros y todas nuestras riquezas. But it means that what I have is there for you to use just as much as for me to use. Pero eso significa que lo que yo poseo está aquí a la disposición, tanto para que tú lo uses como para que yo lo use. And I get to be the steward of what God has entrusted to me. You get to be the steward of what God has entrusted to you. Y yo soy el mayordomo de lo que Dios me ha dado a mí para administrar, y tú eres el mayordomo de lo que Dios te ha dado a ti para administrar. To have all things in common doesn't mean we push them all into one pool. El tener todas las cosas en común no significa que ahora vamos a poner todo junto en un mismo bote. It's more of an attitude. Es más una actitud del corazón. It's a mindset Es una actitud, es un cambio de pensar. that what I have is at your disposal if I see you have a need. Que lo que yo poseo está a tu disposición si yo puedo percibir que tú tienes una necesidad. You see, we don't really have things in common if I have a need and you don't meet it. ¿Ves? En realidad no tenemos todo en común. Si yo tengo una necesidad y tú no suples mi necesidad. Or if you have a need and I don't meet it. O y si tú tienes una necesidad y yo no la suplo. And you can see how they had everything in common. When they saw a need, they sold some land. Y ustedes pueden ver cómo tenían todo en común, porque cuando ellos vieron una necesidad, vendieron una propiedad. When they saw a need, they sold possessions. Cuando vieron una necesidad, vendieron una posesión. They let the needs of others dictate what they did with their possessions. Ellos dejaron que las necesidades de los demás dictaran qué ellos iban a hacer con sus riquezas. Listen, if you write out a check at the end of every week or the end of every month for exactly 10% of your income, you're missing the whole spirit of the New Testament. Escuchen, si al final de cada mes estás escribiendo un cheque por exactamente el 10% de tu ingreso, has perdido, no has captado lo que enseña el Nuevo Testamento. And if you want to argue and say, well, I believe in tithing, Y si tú quieres argumentar y decir yo creo en el diezmo, then you're doing that in the face of all these verses that I've just shown you. entonces estás argumentando eso en contra de todos los versículos que te he enseñado. I'm going to finish this conference by showing you an example of the ages in giving. Yo voy a terminar esta conferencia enseñándote el mayor ejemplo de la historia en dar. Let's look at 2 Corinthians chapter 8. Vayamos a 2 de Corintios 8. You know what we find in Scripture? ¿Ustedes saben lo que encontramos en la Escritura? You remember there's a
parable given in Luke chapter 12. Recuerden que hay una parábola que se nos da en Lucas 12. A man who built bigger barns. Un hombre que edificó mayores granados. Remember that guy? ¿Recuerdan a ese? He had a good harvest, he built bigger barns. Tuvo una buena cosecha y entonces aumentó su edificio. You know what that's a picture of? Somebody who doesn't give. ¿Sabes qué? Eso es una ilustración de alguien que no da. Somebody who's not rich towards God. De alguien que no es rico hacia Dios. You remember what's said of him? ¿Saben qué se fue dicho de él? This night your soul is going to be required of you. Esta noche tu alma será Then, then who's going to get all the stuff you've stored up? Y entonces, ¿quién va a recibir el beneficio de todas las cosas que has acumulado? You know what a man like that's called? ¿Ustedes saben lo que un hombre como ese es llamado? A fool. Un necio. That's a picture in Scripture of the person who doesn't give. Esa es una ilustración en la Biblia de alguien que no da. Then we have another example in Scripture. Entonces tenemos otro ejemplo en la Biblia. The Apostle Paul tells us about people who think that godliness brings gain. El apóstol Pablo nos muestra que hay personas que piensan que la piedad trae ganancia. You got all these shysters here in Nicaragua, we got them in America, who tell you to give, and God's going to make sure you get rich. Tienes todos estos charlatanes aquí en Nicaragua, nosotros también los tenemos en América, que te dicen que des tu diezmo porque Dios te va a bendecir. Miss Martha told me, one of her pastors down here said, God wants you to give those earrings. La hermana Marta me dijo que aquí uno de estos pastores le dijo a ella, Dios quiere que des tus aretes. And she said she went to church and the pastor's wife was wearing them. Y dice que fue a la iglesia después en otra ocasión y la esposa del pastor los tenía puestos. I said, Martha, why'd you give them? Y le pregunté, Marta, ¿por qué los diste? She really thought God would make her rich. Ella verdaderamente pensó que Dios la iba a bendecir. Now, that didn't happen yesterday. That happened a long time ago. Ahora, eso no pasó ayer, eso pasó mucho, mucho tiempo atrás. We got this guy in the U.S. Is his name Michael Murdoch? The guy that says, send him $1,000, you plant $1,000 seed, and you're going to get wealthy. Tenemos un hombre en los Estados Unidos, creo que se llama Michael Miguel Murder, y dice que si plantas una semilla de $1,000 en su ministerio, Dios te prosperará, Dios te hará rico. They got someone catch Luna here. These guys want to sell you on Christianity is going to lead to earthly prosperity. Estas personas te están tratando de vender que el cristianismo te va a llevar a riquezas mundanas. That's a lie. Eso es una mentira. What you're promised is momentary light affliction. Lo que el cristianismo te promete son persecuciones y sufrimientos momentarios. What you're promised is that if you desire to live a godly life, you're going to be persecuted. Lo que se te promete es que si deseas vivir una vida piadosa vas a ser perseguido. What you're promised is that if you follow Jesus Christ, expect them to do to you what they did to him. Lo que te es prometido es que si vas a seguir a Cristo Jesús, esperes que el mundo te haga a ti lo que le hicieron a tu amo, a tu Señor. Jesus doesn't promise you health. Señor no te promete salud. Jesus promises you that if you follow him, they may end up killing you thinking they're doing God a favor. Jesucristo te promete que si lo sigues a Él, podrán terminar matándote pensando que le estás haciendo gloria a Dios. I know you have the promise that God will supply all your need. Yo sé que tienes la promesa que Dios suplirá todas tus necesidades, But sometimes what he thinks we need is suffering, pero muchas veces lo que Él piensa que necesitamos es sufrimiento, not riches, no riquezas, not wealth, no dinero, not ease,
no una vida fácil, not pleasure, no placeres, not abundant resources. no recursos abundantes. Those things make the church fat and sick, Esas cosas hacen que la iglesia se engorde y se enferme, typically. típicamente. Typically, where God's people suffer, the church is strongest. Típicamente, cuando el pueblo de Dios está sufriendo es cuando la iglesia tiene más poder. So you got people that don't give. Scripture calls them a fool. Tienes personas que no dan y la escritura los llama necio. You've got people that think that godliness leads to gain. Tienes personas que piensan que la piedad lleva a la ganancia. They serve their belly. They're enemies of the cross. Que son enemigos de la cruz y que sirven sus apetitos. But then you have another kind of person that gives. Pero tenemos otro tipo de personas que dan. You have people that don't give. Tenemos personas que no dan. You have people that give because they think they're going to get more. Tenemos personas que dan porque piensan que al dar van a recibir más. You say, hey, wait, I thought we were supposed to give to build up treasure in heaven. Y dice, espérate, yo pensé que estábamos hablando que teníamos que dar para aumentar o guardar tesoros en el cielo. That's right. Eso es cierto. And those very well may be spiritual blessings. Y eso son bendiciones espirituales. There's no guarantee that you're going to get a bunch of stuff here. Pero no es una garantía de que aquí en esta tierra, al dar, vas a recibir muchas más riquezas terrenales. God guarantees He'll take care of you here, Dios te garantiza que Él te cuidará aquí, but not give you everything you think you need. pero no te dará todo lo que tú piensas que necesitas. So you got people that don't give, people that give to get. Tenemos entonces personas que no dan y tenemos personas que dan con intención de recibir riquezas terrenales. But then Jesus also talked about people who give so that they might be seen. Y también tenemos aquellos que dan para ser observados por otros. The hypocrites. Los hipócritas. They want man's applause. Aquellos que buscan el aplauso y el reconocimiento del hombre. And he said they've received their reward. Y el Señor dice, ya ellos recibieron su recompensa. But then you have the kind of giver that God delights in. Pero también tenemos el dador que deleita al Señor. We find that in 2 Corinthians chapter 9. Y eso lo encontramos en 2 de Corintios 9. 2 Corinthians chapter 9. If we had time, we could spend months just preaching through chapter 8 and chapter 9. Si tuviéramos tiempo, podríamos pasar meses predicando solamente en el capítulo 8 y 9. These two chapters are the most extensive treatment of giving in our entire Bibles. Estos dos capítulos son los más intensos en el tema de ofrendar, de dar en toda nuestra Biblia. We don't have time to look at everything, but let me show you something. No tenemos tiempo para verlo todo, pero permítame mostrarle algo. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Segunda de Corintios 9, versículo 7. You want to know what sort of giver God is looking for? ¿Quieres ver qué tipo de dador está buscando Dios? Here we have it. Aquí lo tenemos. God's not looking for stingy fools. Dios no está buscando por necios ávaros. He's not looking for money lovers. No está buscando por amantes de riquezas. He's not looking for the praise-loving hypocrite. No está buscando por aquellos que son hipócritas, buscando el reconocimiento de los hombres. So what does please him? Entonces, ¿qué le agrada a Dios? Notice verse 7. Noten el versículo 7. The last few words. Las últimas palabras. God loves a cheerful giver. Dios ama al dador alegre. Now, we need to really feel this for what this is saying. Ahora, nosotros tenemos que verdaderamente sentir el impacto de estas palabras, esto que Dios quiere comunicarnos con este versículo. When the Apostle Paul writes this, Cuando el apóstol Pablo escribe esto, he's under the inspiration of God. él está bajo la inspiración de Dios. This is God-breathed. Estas son palabras que Dios nos ha dado. This is God speaking.
Este es Dios el que habla. I want to ask you a question. Quiero hacerte una pregunta. This word love, Esta palabra ama it's agape. es ágape. You tell me what things in the Bible God the Father is said to love. Ustedes díganme a mí, ¿qué cosas en su Biblia nos revela que Dios ama? ¿Qué cosas en la Biblia que nos dice que esto Dios ama? You know the reason I want you to tell me that? ¿Ustedes saben por qué quiero que ustedes sean los que me digan a mí eso? Because God does not use that word flippantly. Porque Dios no usa esta palabra, amar, ágape, muy libremente. In fact, the number of things in our Bibles that the Father is said to love are very few. De hecho, el número de cosas que la Biblia nos revela que Dios dice que ama, que ágape, son bien poquitas. You tell me, in our New Testament, what things are we told that God loves? Ustedes díganme a mí, en su Nuevo Testamento, ¿qué nos dice que son estas cosas que Dios amó o que Dios ama? Can you think of anything? ¿Pueden pensar en alguna? John Enemigo. 3:16. John 3:16, your enemy. God so loves the world. De tal manera amó Dios al mundo. Now, the New Testament His son. does not say God the Father loves his enemy. El Nuevo Testamento no dice que Dios el Padre ama a su enemigo. It says that we are to love our enemies. Dice que nosotros debemos amar a nuestro enemigo. I'm looking for verses specifically that tell us what God loves. Yo estoy buscando por versículos específicos que nos dicen aquellas cosas que Dios ama. God so loved the world that he gave his only begotten Son. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Otros versículos. Somebody look up John 3:35. Alguien busque Juan 3:35, What does it say God loves there? que dice ahí que Dios amó. Ya. What does it say? ¿Qué dice ahí que Dios amó? Padre ama al Hijo, The Son. todas las cosas ha entregado. The Father loved the Son. Let me give you one more. Ephesians chapter 2. Somebody look at that, verse 4. Efesios 2:4. ¿Alguien que lea ese? What does it say that God loves? Efesios 2:4. Ajá. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. So, ¿qué dice que amó ahí Dios? The great love with which he loved Us. us. A nosotros. Juan 16:27. John 16:27. Sí. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. 16. Juan 16:27. John 16:27. That El says Padre what? mismo os It ama, says, "The Father loved you because you have loved me, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. and you have believed that I have come from God." Let me tell you something. In the New Testament, you will only find this. Permítame decirle esto, en el Nuevo Testamento usted solo va a encontrar esto. You will find that God loves his Son. Que Dios Padre ama a su Hijo. You will find that God loves Christians, Va a encontrar que Dios ama al cristiano, just like that text there, así como decía nuestro hermano, that text in Ephesians 2. y el que leyó la hermana en Efesios.
you'll find that God so loved the world that he gave his only begotten Son. Encontrarás que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. The only other thing in the New Testament specifically said that is loved by God is a cheerful giver. Y fuera de estos que hemos mencionado, lo otro o lo único que muestra el Nuevo Testamento que el Padre ama es al dador alegre. Now, brethren, you need to recognize something. When we give, you see, God tells us that we are to be perfect as He is perfect. Hermanos, cuando damos tenemos que realizar lo siguiente. Dios nos dice que seamos perfectos así como Él es perfecto, que seamos santos así como Él es santo, We are to be merciful as He is merciful. que mostremos misericordia así como Él ha mostrado misericordia. Brethren, it's like when the Christian gives, it is demonstrating that God-likeness that God finds very beautiful in us. Entonces tenemos que realizar que cuando el cristiano da, cuando el cristiano suple las necesidades de otros, estamos imitando, estamos reflejando una cualidad del Padre que a Él le agrada que esté en nosotros. Look, you can search this out just like I did. Ustedes pueden estudiar esto de la misma manera que yo. God is said to love 4 things in the New Testament. En el Nuevo Testamento nos dice que Dios amó 4 cosas. He loves the Son, Él amó al Hijo, He loves His own blood-bought people, Él ama a aquellos que compró con la sangre de su Hijo, He so loves the world that He gave His only begotten Son, Él amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito, and He loves a cheerful giver. y Él amó al dador alegre. What I want you to recognize is that is the category that we find cheerful givers in. Yo lo que quiero que ustedes vean esa es la categoría en que Dios pone a un dador alegre. When Paul wants to communicate to us how God feels about cheerful givers, he puts cheerful givers in the same category as these things. Cuando Pablo quiere comunicarnos a nosotros cómo Dios se siente en cuanto a una persona que da, a un dador alegre, Él quiere que comprendamos que es en esta categoría. God loves this. De tal manera ama a Dios al dador alegre que es de esta manera que Él lo ama. He values it. Este es el valor que Él le ve a un dador alegre. It's beautiful to him. Es hermoso para Él. He places this very high in his estimation. En su estimación, el dador alegre está así de alto. Es tanta la evaluación que tiene. So, Entonces, what is a cheerful giver? ¿qué es un dador alegre? I mean, what does that look like? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se muestra eso? Well, he gives us an example. Bueno, Él nos da un ejemplo. All we have to do is back up a chapter and we see these cheerful givers. Todo lo que tenemos que hacer es retroceder un capítulo y vamos a ver a estos dadores alegres. We have a real, live, living example Tenemos un ejemplo bíblico, verdadero, verídico, algo que realmente sucedió. of a cheerful giver. Y esto es un ejemplo de un dador alegre. I mean, just notice. Look at Observen. 2 Corinthians chapter 8. Observen, 2 Corintios 8. Paul is going to tell us about the Macedonian churches. Pablo nos va a contar sobre las iglesias en Macedonia. And just let's read verses 1 and 2. We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. Leamos aquí versículos 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Now, do you see in verse 2 an abundance of joy? ¿Ven dónde está aquí que dice abundancia de gozo? You can see Pueden verlo. joyful generosity.
Eran generosos pero llenos de gozo. That's cheerful giving. Eso es un dador alegre. Now let's think about these folks before we leave. Ahora, meditemos un poco sobre estos hermanos aquí en Macedonia antes de irnos. Notice first in verse 1, Observen primero en el versículo 1. Paul attributes all of their generosity to the grace of God. Vean cómo Pablo le da crédito a toda la generosidad que muestran estos hermanos a la gracia de Dios. Now you need to recognize what's happening here. Tienes que reconocer lo que está sucediendo aquí. The Corinthian church, they were pretty wealthy, La iglesia de Corintios, ellos tenían muchas riquezas, but they were also pretty carnal. pero eran también bien carnales. They had promised to help out the impoverished saints in Judea. Ellos prometieron ayudar financieramente a las necesidades de los pobres hermanos en Judea. But so far it's only been lip service. Pero hasta este entonces solo han sido promesas. They haven't actually gathered any money. En realidad no han hecho absolutamente nada, no han colectado ningún dinero. And so Paul, wanting to encourage a wealthy church, he uses the example of some poor churches. Entonces Pablo, tratando de animar a una iglesia rica, usa el ejemplo de iglesias pobres. How do we know that the churches in Macedonia were poor? ¿Y cómo sabemos que las iglesias de Macedonia eran pobres? Well, he says so. Porque él lo dice. Verse 2, Versículo 2. extreme poverty. Profunda pobreza. Now, extreme poverty. Ahora consideren esto, profunda pobreza. How do you get extremely poor people to give generously? ¿Cómo tú motivas a personas que viven en profunda pobreza a dar generosamente? With an abundance of joy. Y dar con una abundancia de gozo. Takes the grace of God. Eso necesitas la gracia de Dios. Because by nature, none of us are like that. Porque por naturaleza ninguno de nosotros es así. By nature, we are stingy, Por naturaleza somos tacaños, we are selfish, somos egoístas, we are self-absorbed, estamos llenos de nosotros mismos and we don't care about other y people. no nos importan los demás. And that's just true. Y esa es la verdad. How do you get poor people who generously give joyfully? Entonces, ¿cómo tú logras que personas que viven en profunda pobreza den generosamente y con gozo? Well, here it is. Bueno, aquí nos lo dice. The grace of God. La gracia de Dios. God's got to take hold of people for this to happen. Dios es el que tiene que tomar posesión de estas personas para que esto suceda. Dios tiene que habitar en ellos. You know what the world wants to do? ¿Ustedes saben lo que el mundo quiere hacer? They want to do a bunch of arm twisting. Quieren doblarte y torcer tu brazo. I'm sure you guys have your TV stations with the religious people. Yo estoy seguro que ustedes tienen sus canales de televisión con los religiosos. In America, it seems like they get these really ugly women with great big wigs. En Estados Unidos parece que cogen a estas mujeres feas con estas pelucas grandes And they cry, give us your money. y lloran y dicen, danos tu dinero. Plant your $1,000 seed and you'll be rich tomorrow. Siembra tus $1,000 y serás rico mañana. With God's people, you don't have to do that. Con el pueblo de Dios no tienes que hacer eso. Because by the grace of God, a new heart's given. Porque por la gracia de Dios, un nuevo corazón es dado. You don't need a bunch of weepy old women. No necesitas un montón de mujeres llorando. The grace of God produces this. La gracia de Dios produce esto. And nothing else can. Y nada más puede producir esto. Look, I recognize if the church here in Manawa, in Hinatega, in these other places, if they're going to be generous, I can preach. Yo reconozco que la iglesia aquí en Managua, la iglesia en Jinotega y otras que están representadas, si ellos van a dar generosamente, yo puedo predicar. But unless that preaching is attended by the grace of God, it's of no avail. Pero al menos que esa prédica no vaya acompañada por la gracia de Dios, es una pérdida de tiempo.
I recognize this. I need God to do what I can't do. Yo reconozco lo siguiente, yo necesito que Dios haga lo que yo no puedo hacer. I need you to leave this place and go to your homes and meditate on these truths and have God so work in you that you want to give. Yo necesito que ustedes salgan de este lugar, vayan a sus hogares, se sienten a meditar en esta enseñanza y Dios traiga la convicción y haga la obra en ustedes para moverlos a dar. That's how generosity is produced in the right way, Esa es la manera correcta de producir generosidad, by the grace of God. por la gracia de Dios. That's the first thing to notice. This takes the grace of God. Esto es lo primero que tenemos que observar. Es necesario la gracia de The Dios. second thing I want you to notice again is their extreme poverty. Lo segundo que quiero que observen es su profunda pobreza. Not just poverty. No tan solo pobreza, It says a severe test of affliction. pero dice que era una profunda pobreza con una gran prueba, con grande tribulación. This tells us something amazing about the grace of God. Y esto nos revela algo increíble, asombrante sobre la gracia de Dios. The grace of God does not guarantee that your affliction is going to be removed. La gracia de Dios no te garantiza que tus tribulaciones y tus pruebas van a ser removidas. The grace of God does not guarantee that your poverty is going to be removed. La gracia de Dios no te garantiza que tu pobreza va a ser removida. These guys that want to promise you health and wealth and prosperity, they're liars. Estos hombres que quieren prometerte riqueza, salud y prosperidad son unos mentirosos. God never promised you that. Dios nunca promete eso. Not in this world. No en este mundo. These Macedonians did not escape poverty. They did not escape affliction. Estos hermanos de Macedonia no escaparon la tribulación y no escaparon la pobreza. Look what the grace of God did in the Macedonians. Pero observen lo que hizo la gracia de Dios en los de Macedonia. It didn't make them rich, No los hizo ricos, not by this world's standards. no de acuerdo al estandarte, a la medida de este mundo. The very mark of the grace of God in their life was that they became generous even though affliction and poverty were a reality. La marca en la vida de ellos, de la gracia de Dios, fue que se convirtieron en generosos o dadores alegres en medio de la tribulación y pobreza. You see, some of you are thinking, yeah, I hope these rich people really listen to what's being taught. Muchos de ustedes aquí están pensando, yo en realidad espero que estos hombres ricos aquí, los hermanos ricos, estén escuchando lo que se está enseñando, Because they need to be given to me. porque ellos necesitan estar dándome a mí. I'll have needs, let me tell you. Yo tengo necesidades, déjame decirte. Listen, if the grace of God is at work in your life, no matter how poor you are, He will stir up something in you to be generous. Hermanos, permítame decirte que si la gracia de Dios está trabajando en tu vida, no importa qué tan pobre y tantas necesidades tú tengas, Él va a mover tu corazón a ser generoso. In fact, it is very typical to find rich churches like Corinth needing to be persuaded to give, while poor people like the Macedonians are more than ready to give. De hecho, es muy típico encontrar iglesias ricas como los corintios necesitando ser persuadidos a dar y encontrar iglesias pobres como los macedonios no necesitando ser influenciados para dar. It's very common. Es muy común. The more poor people are and the more afflicted they are, the more generous they are. Es muy común que mientras más afligidos, más tribulación y más pobres son las personas, más generosos son. The affliction is severe. La aflicción, la tribulación es grande. The poverty is extreme. La pobreza es profunda.
But you can see the joy is abundant. Pero puedes ver que el gozo es abundante. That's the joy that produces a cheerful giver. Y ese es el gozo que produce a un dador alegre. Not in an affliction-free environment, No en un ambiente libre de tribulaciones, but right there where things are bad. pero ahí mismo donde están las pruebas está más caliente. How does it happen? ¿Cómo sucede? The grace of God. La gracia de Dios. Third, notice this. Tercer punto, observen esto. Notice what all this grace and joy led to. Observen dónde guió, cuál fue el resultado de esta gracia y este gozo. I mean, this is amazing. Esto es increíble, esto es asombroso. It all overflowed in a wealth of generosity on their part. Todo esto resultó, la gracia de Dios y el gozo que trajo, todo esto resultó en abundancia, en riqueza, en su generosidad. Do you see what unlocked the wealth of generosity? Ustedes ven, pues fue la llave que abrió la fuente de la generosidad. What was it? ¿Cuál fue? The law? La ley. You better give 10%. Debes de dar el 10%. You notice Paul never says that. Ustedes ven que Pablo nunca dice eso. Nowhere here in these two chapters does he say, Corinthians, you need to give because the law says you've got to tithe. En ningún lugar de estos dos capítulos Pablo dice, Corintios tienen que dar porque la ley dice que des tu diezmo. Insisting on tithing never unlocks joyful giving. La insistencia en dar el diezmo nunca abre la puerta para que nazcan dadores alegres. The grace of God alone can do that. Solo la gracia de Dios puede hacer eso. Brethren, remember, 10% doesn't capture New Testament giving. Hermanos, recuerden, el 10% no captura la esencia que enseña el Nuevo Testamento en cuanto a dar. If you've got 2 coats and somebody needs one, give one of them away. Si tienes 2 chaquetas y alguien necesita una, da una de ellas, regálala. Look at these Macedonians. Vean estos macedonios. They're afflicted, they're in poverty, Están en tribulación, están en profunda pobreza and it all overflows in a wealth of generosity. y todo esto resulta en abundancia, en riqueza, en su generosidad. And notice what Paul says in verse 3. Y observen lo que Pablo dice en el versículo 3. They gave according to their means, as I can testify, and beyond their means. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus riquezas y fuerzas, que han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Now, how is that even possible? Ahora que pregunto, ¿cómo es eso posible? How can somebody give beyond their means? ¿Cómo alguien puede dar más allá de sus fuerzas? I mean, what does that mean, to give according to your means? ¿Qué significa eso de dar de acuerdo a tus fuerzas? I mean, the idea here is that when you give according to your means, it means you get so much, and what you give is generous, and it's reasonable for how much you get. So, la idea que estamos presentándonos aquí es que tú recibes una cantidad de ingreso y das tanto, y lo que das es de acuerdo a lo que recibiste. To give beyond your means doesn't mean you're going into debt to do it. Ahora, dar más allá de tus fuerzas no significa que ahora vas a entrar en deuda. But it means you're giving more than anybody would think that you ought to be able to give. Pero lo que estás dando, lo que significa es que estás dando mucho más allá de lo que una persona considera que tú eres capaz de dar. It's like the widow. Es como la viuda. Nobody would have faulted that widow for putting 1 coin in and keeping one so that she could get her next piece of bread. Nadie le hubiera encontrado falla a la viuda si ella hubiera cogido una moneda y depositarla en la ofrenda y se hubiera quedado con el otro blanco, con la otra moneda, para ir a comprar pan para ella. It would have been giving according to her means if she would have given 1. Hubiera sido dando de acuerdo a sus fuerzas si hubiera dado una. But it's giving
beyond your means when Pe- you give everything like she did. Pero ella dio más allá de sus fuerzas cuando dio todo lo que tenía. I want you to notice something. Yo quiero que ustedes vean algo. Jesus did not say to that widow, "That was really stupid. What are you thinking, widow woman?" Observen lo que dijo Jesucristo. Jesucristo no le dijo a esa viuda, eso fue bien estúpido, bien tonto, bien necio. ¿Qué estás haciendo, viuda? That's presumptuous. Eso que estás haciendo es presumir en Dios. Do you know Paul does not find the least fault with these Macedonians? Y ustedes pueden ver que Pablo no encuentra ningún cargo en contra de estos macedonios. Nobody in Scripture is ever faulted for giving too much. En las Escrituras no hay nadie a que se le eche cargos por haber dado más allá de sus fuerzas. You know why Jesus didn't find fault with the woman? ¿Ustedes saben por qué Cristo no encontró falla o falta con la viuda? You know why Paul doesn't find fault with the Macedonians? ¿Ustedes saben por qué Pablo no encuentra culpa o falla con los macedonios? Because our God is called Jehovah Jireh. Porque nuestro Dios es llamado Jehová Jireh. Jehová es nuestro proveedor. Our God supplies. Él es el que suple nuestras necesidades. Our God is a help. Es nuestro Dios, nuestra ayuda, nuestro ayudador. Our God cares for his people. Nuestro Dios se preocupa y provee por su pueblo. Brethren, don't trust in stocks, in reserve. Don't trust in reserves of money. Hermanos, no depositen sus confianzas en sus reservas de dinero. That's why they're never counted fools. Es por eso que nunca se les llama necio. That's why they're not blamed for being presumptuous. Es por eso que no se le encuentra falla por presumir en Dios. What an example. Qué gran ejemplo. And there in verse 3, look at verse 3. Y ahí en el versículo 3, vean el versículo 3. It says, they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means, notice this, of their own accord. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Of their own accord. Ellos conforme estuvieron de acuerdo. In our church, we don't pass a basket. En We don't take nuestra, up an offering. en nuestra iglesia nosotros no hacemos una colecta, no pasamos una canasta. One of the reasons is because of verses just like this. Una de las razones es por versículos como este. I don't want any arm twisting. Yo no quiero forzar, doblarle el brazo a nadie. God loves when people give freely, not Dios- when they're coerced. Dios ama cuando las personas dan libremente, no cuando son obligados o persuadidos. We have people that come to our church who say they left churches where the preachers talked about giving every single meeting. Nosotros tenemos gente que han venido a nuestra iglesia que dicen que las iglesias donde ellos han visitado, los predicadores hablan sobre la ofrenda todas las reuniones, todos los servicios. That's coercion. Eso es tratar de convencer, de doblar el brazo a alguien. They gave of their own accord. Ellos dieron de acuerdo a cómo se propusieron. We can put a box in back Podemos poner una caja allá atrás and let people of their own accord joyfully give. It's between them and the Lord. y permitir que las personas den de acuerdo como se han propuesto en su corazón a depositar en esa caja de acuerdo como Dios le ha puesto en su corazón. Why do it that way? ¿Por qué hacerlo de esa manera? Because God loves that. Porque Dios ama eso. God loves when his people are joyfully giving like that. Porque Dios ama cuando su gente da gozosamente de esa manera.
Verse 4. Vean el versículo 4. They were begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. Pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Why would they have to beg? ¿Por qué ellos tuvieron que rogar? You know what probably happened? Ustedes saben probablemente lo que sucedió. Paul probably said, wait a second. You guys have given enough. Probablemente Pablo le dijo, espérense un segundo, ustedes ya han dado suficiente. You guys are giving beyond your means. Ustedes están dando mucho más allá de sus fuerzas. I know your poverty. Yo conozco su pobreza. You guys have given lavishly, generously. Ustedes han dado muy abundante, muy generosamente. Let's let some of the more wealthy churches help now. Permitamos ahora que las otras iglesias con más riquezas den. And they were saying, Paul, please, we have a little bit more. We rounded up some more, Paul. Please, take some more. Y ellos le decían, Pablo, por favor, toma un poquito más. Mira, tenemos un poquito más de dinero, por favor, tómalo. Por favor, permítenos a contribuir más. Okay, we'll take this to the needy saints. Entonces Pablo dijo, está bien, tomaremos esto y se lo daremos a los santos necesitados. They were begging. Ellos estaban rogando, suplicando. Look at this. Earnestly begging. Vean esto, estaban suplicando con mucho ruego. They were fervent. Eran muy entregados en esto, con mucho ánimo ahí, muy insistentes. Can you see what God loves? You just see all the pieces of this puzzle. Grace, freedom, joy, fervency. Ustedes ven lo que Dios ama, ustedes pueden ver todas las piezas de este rompecabezas. Gracia, gozo, libertad, con mucho esfuerzo, mucha insistencia. And it all overflows in a wealth of generosity. Y todo fue sobreabundante en un mar de generosidad. You know my objective in coming this time? ¿Ustedes saben cuál fue mi objetivo en venir esta vez? If God would use me in some little way to help you all be that kind of church. Si Dios me puede usar en una manera minúscula en ayudarlos a ustedes, a todos ustedes, en ser este tipo de iglesia. That is 10 billion miles away from that kind of stuff Miss Martha was involved with here. Si ustedes fueran así, eso sería 10,000 millas apartados del ejemplo que compartí de lo que la hermana Marta vivió aquí en Nicaragua. All the coercion. Toda esa manipulación, It's all flesh. todo eso es carnal, It's all legal. es todo eso legalista, It's all tithing. eso es todo ese diezmo. It's all so that you can get more. Es para que ellos puedan sacar más de ustedes. That's so different than this. Eso es tan diferente a esto. And look what Paul says. Verse 5. Vean lo que dice Pablo, versículo 5. Not as we expected, but they gave themselves first to the Lord and then by the will of God to us. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Now, let this grab hold of you. Permiten que esto se siente, se agarre de ustedes. An apostle is saying, this is not what we expected. Vean esto, un apóstol de nuestro Señor está diciendo, esto no era lo que nos esperábamos. If there's anybody who has a reasonable expectation about what God produces in Christians, it certainly would be the Apostle Paul. Si había alguien que tuviera una expectativa razonable de lo que Dios produce en un cristiano, probablemente es el apóstol Pablo. To shock Paul took a lot. Y para impresionar a Pablo de tal manera toma algo grande. Church,
Christians of Nicaragua, Iglesia Cristianos de Nicaragua, don't be the kind of church that everybody expects. no sean ustedes el tipo de iglesia que todo el mundo espera. I'm just going to leave you with that. Solo los voy a dejar con eso. Don't be what everybody expects. No sean ustedes lo que todo el mundo espera. Demonstrate the grace of God in ways that would shock an apostle. Demuestren la gracia de Dios de tal manera que sorprendan a un apóstol. May God help you, brethren. Que Dios los bendiga y Dios los ayude, hermanos. Amen.